Mi madre siempre decía: Violeta, si te lo propones, lo conseguirás aunque no tengas padre. Y tenía razón. Me saqué una carrera, encontré un trabajo y me convertí en adulta sin él. Si alguien sabe algo, o si tú, papá, te reconoces en este anuncio, contacta conmigo. Pero los padres no solo te enseñan a ser un adulto. Buenos días. Buenos días. Esas cajas van a la habitación y las demás a la cocina. Buenos días. Hola, esta la cojo yo. Los padres te enseñan a soñar. Buenos días. Buenos días. ¿Qué estás haciendo? Darles de comer a los pajaritos. ¿Qué pajaritos? Los que entrarán en la casita. Entrarán las ratas que se comerán a los pajaritos y las gaviotas que se comerán a las ratas. ¿Siempre eres tan optimista? Y sobre todo te enseñan a confiar en ti misma y a querer de la manera correcta. ¿Y tú siempre desayunas así? Me gusta hacer deporte. ¿Algún problema? Nunca he tenido problemas con las mujeres desnudas, te lo aseguro. Deberías taparte. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿De qué hablas? De nuestro acuerdo tenemos que definir los términos, ¿no? Yo soy policía, dirijo la investigación y tú eres periodista. Si descubres algo gracias a tu sinestesia, me lo dices. Por lo demás, ya que me has asegurado que no quieres acostarte conmigo, cada uno que haga su vida. Ya te dije que no me gusta usar la sinestesia. Y además tengo otras dotes. Ah, eso es muy evidente. Hablo de usar el coco. Tú usa lo que quieras, pero luego tráete a casa el resultado. Estás a prueba, ¿te acuerdas? Los padres te enseñan a esperar. Y yo espero poder encontrarte pronto. Porque sin un padre la vida... Ay, Dios. Es como un gran salto de fe. Corre, 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 che il sole si nasconde e sta se non c'ha un mare. Corre, 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 col mare si avvicina, si sta passando con la terra. Corre, 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 che luna serenina sta scindicando un cielo mare. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa? Es una broma. Sí. Parece que algún graciosillo se ha entretenido poniendo mi foto en todos los ordenadores. No. Decía... las tetas están hechas con Photoshop, ¿verdad? Jaja. ¿Me puedes ayudar a quitar esta foto? La han puesto en todos los ordenadores. Demasiado tarde. ¿Has visto? Lo he conseguido. ¿Llegar otra vez tarde? Se te da genial. Hemos recibido un aviso.
Han encontrado a un chico herido en Terrasini. Si quieres trabajar aquí, tienes que estar atenta. Te he dicho que era demasiado tarde. Luca Cusimano, 16 años. Lo ha encontrado esta mañana una chica que había salido a correr y ha llamado a una ambulancia. Está muy grave. Es el mismo acantilado desde donde se suicidó Vittoria Rossi hace un mes. Anoche sus compañeros de clase organizaron una vigilia para recordarla un mes después de su muerte. ¿Y Luca también estaba? Es probable. Iban al mismo instituto. A lo mejor querían intentar imitarla. No enviaré a las gemelas al colegio. Haré que estudien en casa, que los niños hoy en día son raros. Turi, ¿tú llegaste a ser joven? Brevemente. Y fue suficiente. No creo que fuera un suicidio. ¿Has visto estas huellas? Son diferentes. Esta es mucho más grande. Hasta podría ser de un adulto. Yo creo que Luca no estaba solo. Podría acusarles de mobbing. No, peor, mobbing machista. Poner mi foto en todos los ordenadores de la redacción es algo típico de niñatos. Pueden llegar a ser mucho más machistas. Créeme. ¿Y tú cómo sobrevives? Mimetismo. Apuesto 50 euros a que terminarás desmayándote. Para nada. Hace falta más para impresionarme. Pinta mal, ¿eh? No me he desmayado, solo estoy hiperventilando. Sí, ya lo veo. El polen. Es culpa del polen, hay un montón. Vale, a ver, mírame. Coge aire. Y ahora expúlsalo como si tuvieras que apagar las velas. Va. Venga. Eso es, muy bien. ¿Estás mejor? Mejor, gracias. ¿Qué le ha pasado a ese chico? ¿Se ha resbalado? No, seguramente lo empujaron. Es un intento de homicidio. Oye, estás a tiempo de dejarlo. Me parece que la crónica negra no es para ti. ¿Tú qué sabes si es para mí? ¿Hay alguna sospecha sobre quién ha podido ser el responsable? Tenías otras dotes aparte de la sinestesia, ¿no? Úsalas. Tenemos que ir al hospital. Alguien empujó al chico intencionadamente. Sabes que el tabaco mata, ¿verdad? Pero hace la vida más soportable. ¡Ay, Dios! Puede que hayan contestado a mi anuncio. Y a las personas. Oye, ¿siempre te emocionas tanto por un mensaje? No. No, es que estoy esperando una respuesta importante de mi padre. No llegué a conocerlo y he puesto un anuncio, así que podría ser él. ¿Por qué? Porque puede que quiera conocerme también. No, ¿por qué me lo cuentas a mí? Nada, falsa alarma, era publicidad. No te hagas ilusiones. Si tu padre no quiso conocerte hace 20 años, ¿por qué iba a hacerlo ahora? No fue así. Mi madre nunca le dijo que estaba embarazada de mí y yo pensaba que había muerto. ¿Y si no te gusta? ¿Y si es un gilipollas? Los padres también pueden ser lo peor. ¿Y el tuyo cómo es? De esos que prefieres tener lejos. Venga, vámonos. Buenos días. Soy el inspector jefe Francesco de Mir. Él es el auxiliar Turi de Agata. ¿Son los padres de Luca?
Yo soy su madre. Su padre murió hace muchos años. Él es mi marido. Nuncio Peluso. ¿Cuándo vieron a Luca por última vez? Ayer por la tarde salió para ir a la vigilia de su compañera de clase, Vittoria. Y después, sobre las 11, nos mandó un mensaje diciendo que no tardaría y nos fuimos a dormir. Luca no suele pasar la noche por ahí. Y esta mañana me llama la policía y me dice que ha sufrido un accidente. No creemos que fuera un accidente. Creemos que ha sido un intento de homicidio. Luca es un niño buenísimo. ¿Quién podría haberle hecho esto? Perdónenme, quiero estar con mi hijo. Giuliano, te he estado llamando y no lo cogías. Pues deja de llamarme, ¿no? ¿Eres el hermano de Luca? Hermanastro, me voy a desayunar. Discúlpenlo. Es mi hijo Giuliano, de mi primer matrimonio. Ya no sé qué hacer con él. Lo tuve con apenas 20 años. A esa edad uno no piensa en las consecuencias. Y cuando lo haces, ya es tarde. Desde que su madre nos dejó y me volví a casar con Anita, se ha vuelto totalmente insoportable. Siempre está enfadado, agresivo. Ha dicho que esta mañana no estaba en casa. No. Creo que ha pasado la noche fuera. Señor Peluso, ¿tiene motivos para pensar que su hijo pudiera estar involucrado en esto? No puede pensarlo realmente. Giuliano es su hijo. Usted debería estar de su parte, a ayudarlo. Perdone, ¿quién es usted? Violetta Vitale, periodista del Sicilia Web News. ¿Y quién la ha dejado entrar? No quiero periodistas por aquí. Disculpen. Buen trabajo, enhorabuena. Se estaba abriendo y tú le has asustado. Puede que haya sido demasiado directa, pero ¿tú lo has oído? Un hijo no puede ser un error, aunque lo tengas con 20 años. Pero ese padre... Ese padre me estaba dando información importante. Con Rizzo había un equilibrio, no interfería así. Un equilibrio que se interrumpió cuando él fue a la cárcel por homicidio. Y el nuestro podría interrumpirse mucho antes si no me demuestras que sirves para algo. Sin fuente, sin artículo, ha estado bien trabajar contigo y que durase poco. ¿Tienes un mechero? Sí. ¿Y tienes un cigarro? ¿Quieres también un pulmón? Al menos has empezado a fumar. Está sufriendo, se siente solo. ¿Él? Una añoranza profunda de color rojo. Echa de menos a su hermano. Le quiere. Se llama sinestesia. Es un trastorno neuronal que sufro. Tendría que habértelo dicho. Sí, dulce espera, sonrisa amarga, sé lo que es eso. ¿Cuántas palabras necesitas para describírmelo? 2. Es inocente. Anoche no dormiste en casa. ¿Puedo saber dónde estuviste? Mira que eres bocas, ¿eh? Por ahí. ¿Por ahí? ¿Por ahí incluye también el acantilado de Terrasini? No, creo que no. A las 23:35, Luca escribe a Giuliano. Ven a Terrasini, tenemos que hablar. Es importante. Y tú fuiste, ¿verdad? No. Lo leí muy tarde. Leído a las 23:36. Fuiste a ver a Luca. ¿Qué pasó después? ¿Volvisteis a discutir? Mira, tenemos el testimonio de tus compañeros de clase.
Anoche nos reunimos allí para recordar a Vittoria. Ella era mi novia. Giuliano no estaba. Luca sí. Giuliano no lo dejaba nunca en paz. Hace 2 días tuvieron una buena discusión. Luca había descubierto algo, no sé el qué, pero Giuliano gritaba que si se lo decía a su padre, él lo mataría. ¿Qué es lo que había descubierto? Que fumo porros. Qué misterio. ¿Y te enfadaste con él? No más de lo normal. ¿Y qué pasó en el acantilado? Nada. Cuando llegué, Luca no estaba. No quedaba nadie. Giuliano, di la verdad, por favor. ¿Qué verdad? ¿Crees que la empujé yo? Estuve allí 10 minutos y después me fui. Esa es la verdad. ¿Y a dónde fuiste? A la cala, a fumar. Y supongo que no te vio nadie. Cuando te fumas un porro no te pones a la vista. ¿Qué número de pie tienes? 44. ¿Qué más da eso? Compararemos tu huella con las que encontramos allí. Ahora mismo eres el único sospechoso por el intento de homicidio de tu hermano. Chico empujado por el acantilado. Único sospechoso su hermano. Bueno, no tiene ninguna gracia, ¿vale? Oye, fuiste tú la que ganó Miss Italia. Esas fotos están al alcance de todos. Se llama libertad de prensa, establecido en el artículo 21 de la Constitución. No le hagas caso, es de Catania. ¿Novedades? Solo un virus en el ordenador. El artículo sobre Giuliano ya está en boca de todos. ¿Cómo lo llevas? Sigo en ello, pero no creo que fuera él el que empujó a Luca. Además, una buena periodista debería evitar la picota mediática. Una buena periodista cuenta la verdad. ¿Tienes pruebas de su inocencia? No, aún no. Necesito el artículo en las próximas horas, si no, se lo asignaré a otro. Hola, he leído tu anuncio. Yo podría ser la persona que estás buscando. ¿Podemos vernos? ¿Eres la chica del anuncio? Sí. ¿Y tú eres? Renato. ¿Crees que eres mi padre? No, pero creo que tengo información importante para ti. Te escucho. Hay una recompensa, ¿verdad? Porque normalmente en los anuncios está especificado. ¿Normalmente? ¿Es que sueles contestar a este tipo de anuncios? Contesta muchísima gente. Perdona. He leído tu anuncio. Puedo ayudarte. Sé quién es tu padre. ¿Entonces no hay recompensa? ¿Ve a ese señor? Ha cogido la propina de la otra mesa. Toma tu recompensa. ¿Y esa cara? Aquí están los archivos de las escuchas de mar abierto. Pero le recuerdo que usted ya no se ocupa de esa investigación. El fiscal Buscemi fue muy claro. Claro. Tú no me has dado nada. ¿No? ¿Yo le he dado el USB? ¿Se lo acaba de guardar? Era una broma, Turi. Otra entrega. Unas 60 personas. Sí, en Palermo. La mayoría son mujeres. Después de la última vez habrá que ir con cuidado. Operación Mar Abierto.
Si pides comida, di que es para la puerta de la derecha. Lo han dejado en mi casa por error. ¿Cómo has entrado en mi casa? Ya te lo dije, esto antes era un solo apartamento. Cambiaré la cerradura. Echa el cerrojo y ya está. Por cierto, no sabía que te gustaba el pan y cameusa. ¿Pan y cameusa? Ah. He pedido el plato del día, Enda Alfonso. Esta mañana he visto a una mujer haciendo unos arancini buenísimos. Esa es Rosalía, del restaurante de delante. ¿Y qué hacía Enda Alfonso? Es que ahora en su cocina está Yusuf, el del kebab. ¿Y qué hacía Yusuf allí? No quiero saberlo. ¿Tienes un par de tomatitos para hacer un poco de pasta? Ya pediré algo esta noche. Toma tu camisa. Planchada. Tenemos que hablar. ¿Me planchas la camisa y quieres hablar? ¿Nos hemos casado y no me he dado cuenta? Creo que Giuliano es inocente. He visto su sufrimiento. ¿Y cómo lo has hecho? Bueno, vale. Lo reconozco. He usado la sinestesia. No me has dejado otra opción. Así que puedes usarla a voluntad, cuando quieras. Si me concentro, sí. Y estaba clarísimo. Giuliano se siente solo y uno no echa de menos a alguien a quien ha intentado matar. Solo me faltan las pruebas. ¿Puedes venir conmigo? Sí. Corre, 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 cosa si nasconde. Sta facendo un cielo mare. Corre, 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 come si avvicina. Si sta passando sulla terra. Corre, 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 cosa si nasconde. Sta fluyendo sopra il cielo. ¿Qué puedes decirme de esos dos? ¿Quiénes son? No hay tiempo para preguntas. Dime qué es lo que sienten. Necesito un contexto para la sinestesia. Va integrada con la interpretación. Vale, pues nada, olvídalo. Vámonos. Ese está escondiendo algo. Está incómodo. E intranquilo. ¿Estás segura? Yo he hecho lo que debía, ahora te toca a ti. ¿Quién es ese y qué tiene que ver con Luca? Nada. A Luca le empujó Giuliano, es verdad. Sufre, se siente solo, pero por culpa del padre. Nos ha dicho que quería enviarlo a Milán a vivir con un tío, y él no se lo tomó bien. Pero gracias por la ayuda. ¿A dónde vas ahora? A usar la sinestesia de manera útil, contextualizándola. ¿Vale? ¡Guau! Buen tiro. ¿Cómo has entrado? La reja estaba abierta. He venido a devolverte esto. Soy periodista. ¿Puedo hacerte unas preguntas? No pareces periodista. Ni tú un asesino. Pero ya lo han decidido, ¿no? Escribe lo que quieras. Esta mañana, cuando hemos hablado, estabas mal. ¿Puedo saber por qué? Es por tu padre, ¿no? Por cómo te trata. Te entiendo. El mío tampoco se interesa mucho por mí. El mío cree que soy un asesino. Precisamente él. ¿Qué quieres decir? Mi padre tiene la mano bastante larga. Me empujó contra una mesa y acabé en el hospital. ¿Puedo hacerle una foto? ¿Y estas cosas pasan a menudo en tu familia? ¿Puede que también con Luca? No lo sé. Pero anoche Luca me escribió porque quería hablarme de algo importante. Igual empezó a pegarle a él también.
¿Qué hace aquí? Váyase, por favor. Tú adentro. Cuando me acabe el pite. Ahora. Si tu llave abre mi puerta, la mía abre la tuya. Entra cuando quieras. Pero te lo advierto, por la noche no suelo estar solo. No deberías haberme llevado al puerto engañada, ¿sabes? Cierto. Pero si te lo hubiera pedido, habrías dicho que no. ¿Me perdonas si te preparo una pasta a la norma? He pedido sashimi. Por la noche los fritos son pesados. ¡Oh, por fin! Hace más de una hora que os estoy llamando. Había pedido sashimi de salmón en vuestra web. Esperaba que llegara a las 8. ¿Qué significa que el repartidor no está? Ah, está triste. Le ha dejado la novia. ¡Qué pena! ¿Y no tenéis a nadie más para los envíos? La novia, claro, sí. No tengo un par de tomatitos para hacerme un poco de pasta. No tengo... Disculpe. ¿Y si no fuera la verdad? Un mes después del suicidio de la estudiante Vittoria Rossi, ha sido encontrado al borde de la muerte su compañero de clase Luca Cusimano. Por el momento, la policía solo tiene un sospechoso, el hermano mayor Giuliano Peluso. La investigación sigue en marcha y podría dar un giro inesperado que permitiría exculpar al chico. No van a venir. ¿Y tú quieres que crea que desayunas así? Sí, ¿por qué? Aún estoy esperando. ¿El qué? Tus disculpas. Deberías ser tú la que se disculpara. El hombre que vimos en el puerto, ¿sabes lo que escondía? Una amante. Para eso sirve tu sinestesia, para absolutamente nada. No. A mí no me eches la culpa. Hay un caso importante, un chico que lucha entre la vida y la muerte y tú vas a tu rollo. Yo estaba intentando interceptar un nuevo desembarco en Palermo y no lo he conseguido, en parte por culpa tuya. Si tú me hubieras dado un contexto, igual podría haberte ayudado, ¿no? Lo has dicho tú, ¿no? No eres policía. Pues yo he averiguado quién empujó a Luca y no se trata de Giuliano. ¿Y quién fue? A ver. Nunzio, su padre. ¿Y cómo lo sabes? ¿El poli eras tú? Hola. Hola. ¿Dónde estabas? Claudia te busca. ¿Qué has hecho ahora, Violeta? Nada. Querrá felicitarme por mi artículo de ayer. Si tú lo dices. Enhorabuena, Miss Italia. Gracias. Solo seguí esa pista de la que te hablé. Y también nos han denunciado por difamación. ¿Cómo? ¿Y quién nos ha denunciado? Nunzio Peluso.
El hombre al que has acusado de intento de homicidio publicando un artículo sin mi aprobación. Al menos verificaste que tus fuentes fueran creíbles antes de publicarlo, ¿no? Claro, fue Giuliano el que me lo contó. Y además tenía esa cicatriz. Tengo la foto en el móvil. Claro, una foto y el relato de un crío. ¿Esas son tus pruebas? La primera tarea de una buena periodista es verificar sus fuentes. Pero tú no. Tú no lo necesitas. Tú harás que todos te queramos gracias a tu sonrisa y tu pintalabios, ¿no? ¿Sabes por qué la gente no nos quiere? Porque decimos la verdad, aunque sea incómoda. No nos dejamos manipular por un crío que solo busca atención. Lo siento. Tendrás que asumir la responsabilidad de lo que has hecho. Ve a hablar con Nunzio. Y si no consigues solucionar el problema, no te molestes en volver por aquí. ¿Está claro? ¿Pero qué quiere ahora? ¿Por qué no se va? Solo un minuto, por favor. He venido por la denuncia. Es la única respuesta que merece su artículo. Sí, pero Giuliano me dijo... ¡Giuliano miente! Mire, la cicatriz de la que habla es de una operación de hace unos meses. ¿No se lo cree? Lea el informe. No lo entiendo. ¿Por qué se inventó una cosa así entonces? Porque está enfadado. Quiere vengarse de mí por haber rehecho mi vida. Él cree que su madre se fue por mi culpa. ¿A dónde se fue? ¿Quién sabe? Dejó una nota. Estaba cansada de su vida y de ser madre. No puedo estar atada a esto para siempre. Eso es lo que ponía. Obviamente, a Giuliano no le dije nada para que no sufriera. Yo asumí la culpa. ¿Usted tiene hijos? No. Cuando los tenga, entenderá que quererlos es una elección. Y yo ya no tengo fuerzas. Y sobre la denuncia, no la voy a retirar. Si ha venido para eso, ya puede irse. Inspector, ¿se puede? No, estoy desnudo. ¡Ay, Dios! Entra, Turi. ¿Dónde vas? Ven. Perdona, pero eso de que no pilles las bromas me hace gracia. Y últimamente no me río mucho. Me alegro de ayudarle. Pero tenemos un problema. Gracias. De nada. Hacía fotos para un reportaje en La Cala la otra noche y saqué a alguien. Lo reconocí enseguida por el periódico. Es el que ha intentado matar a Luca Cusimano. En la parte de abajo de la foto sale la hora a la que la hice. Las 23:50. Yo me quedé hasta las 2 de la madrugada y él seguía allí. He pensado que podría ser importante. No significa nada. Giuliano estuvo en el acantilado, así que le habría dado tiempo de empujar a Luca y después ir a la cala. Perdonen la interrupción. Acaba de llegar el resultado de la comparación de las huellas encontradas. ¿Y? ¿Qué haces, Turi? ¿Estás creando suspense? No, las huellas no coinciden con las de Giuliano Peluso. Ah, vaya. ¿Y eso tampoco significa nada? Y por la cara que pones entiendo que no tenéis otros sospechosos porque os habéis centrado en ese chico. ¿Es eso? ¿Eh? Me voy. Mira, Franchet, eres un policía excepcional. Yo no tengo que decirte qué debes o no debes hacer. Pero si descubro que sigues trabajando en una investigación que no es tuya, primero se lo diré al fiscal general. Y después te juro por Dios que te daré una paliza como cuando eras un crío. ¿Está claro? Clarísimo. Eso espero. Hola. Hola, he leído tu anuncio. Tenemos que vernos, es muy importante. Sí, claro. ¿Quién eres ahora? ¿Un carroñero? ¿Un hombre que busca atención o peor, un menor? Los bloqueos motores empeoran con la humedad, ¿verdad? Y las letras parecen cada vez más pequeñas. Pensabas que sería una simple miopía, pero no hay gafas para ti. ¿Dónde nos vemos? Softly, my birthday, I guess, 'cause I'm ready.
Gracias por acompañarme. Después de la bronca de Claudia me das penita. ¿Te importa esperarme? Solo por seguridad. La pena tiene un límite. No pensaba que serías tan guapa. ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¡Déjame! ¡Que me dejes sacarlo! ¡Sube! ¡Corre! Tengo su número, así que lo denunciaré. Gracias por haberte quedado. A la próxima iré armada, te lo juro. ¿La próxima? Violeta, no estás cansada, solo te llevas chascos. Déjalo ya. No puedo. Si te lo digo, me prometes que no se lo dirás a nadie y, sobre todo, que no me mirarás con pena. Te miro siempre con pena. Si no quieres decírmelo, me voy. Tengo una enfermedad. Es sobre la sinestesia de la que te hablé. Es neurodegenerativa y hereditaria. Pero si encuentro a mi padre, podría encontrar una cura. Pues qué putada. Pero hay esperanza. No, la putada no es que podrías morir, eso nos llegará a todos. Es que para curarte necesitas a un cabrón que se esconde de ti. Puede que mi padre no haya visto el anuncio. No sé por qué no querría verme. Las cosas no salen como queremos. No voy a decir te lo dije. Bueno, sí, te lo digo. Pues vale. Tenías razón. Todos tenéis razón. Soy una ilusa y una irresponsable, ¿vale? Me has tomado el pelo tú, Giuliano, el asqueroso ese y hasta Elía. ¿Y quién es Elía? ¿Recuerdas lo de los hombres equivocados? Pues Elía fue el último. Íbamos a casarnos. Él me dejó y descubrí que tenía otra familia. Era un índigo tan bonito. Jamás pensarías que un color tan luminoso pudiera partirte el corazón. ¿Por qué me cuentas esas cosas? Porque la sinestesia no es un superpoder. La tengo que interpretar yo, que soy una idiota. Si no, no estaría aquí buscando a un padre del que no sé nada y que puede que ni siquiera quiera verme. ¿Así que volviste a Sicilia por tu padre? Eso no es lo que importa. Es que siento no haberte podido ayudar. No es culpa tuya. Buscemi tiene razón. No consigo olvidarme de esa investigación. Me he precipitado con el caso Cusimano. Creía que Giuliano era el culpable, pero me equivoqué. Es inocente. Tú tenías razón. No, ¿qué va? Giuliano me mintió. Ayer le hice esta foto a Giuliano. Me hizo creer que su padre le pegaba. No puede ser. No, tranquilo. La cicatriz es de una operación. No, no es eso. El tatuaje. Recuerdo que Vittoria Rossi tenía uno idéntico. Vittoria Rossi es la chica que se suicidó en el acantilado. Sí, un caso dramático, pero sencillo. Vittoria tenía un trastorno límite de la personalidad, pero este tatuaje no puede ser una coincidencia. ¿Crees que la muerte de Vittoria está relacionada con el caso de Luca? ¿A dónde vas? Gracias por la foto. Ahora deja trabajar a la policía. Vale, ya la habéis visto. ¿Qué más queréis de mí? Soy inocente, ¿no?
Solo quiero jugar a básquet y olvidarme de toda esta mierda. Sí, pero alguien casi mata a tu hermano. Podría ser la misma persona implicada en la muerte de Vittoria Rossi. Una chica que debía ser importante para ti, ya que llevas el mismo tatuaje que llevaba ella. ¿Qué había entre vosotros? Estuvimos juntos un tiempo. ¿Pero hasta cuándo? Sabemos que Vittoria tenía novio cuando se quitó la vida. E iba a clase contigo. Se llama Seba, ¿no? ¿Es amigo tuyo? Vittoria le ponía los cuernos contigo, ¿verdad? Pero duró poco. Seba no lo sabía. ¿Estás seguro? ¿De quién es este móvil? Es de Vittoria Rossi, pero no es el móvil que analizamos después de su muerte, sino un segundo móvil que no había aparecido hasta hoy. ¿Por qué no lo entregaste antes? Yo no sabía ni que existía ese móvil. ¿Y cómo acabó en tu habitación? Lo llevaremos a analizar y lo descubriremos todo. Es solo cuestión de tiempo. Lo tenía Luca. Después de la vigilia, yo me estaba yendo. Al verlo allí solo, fui a hablar con él. Y entonces escondió un móvil con la funda rosa. ¡Dámelo! ¡Dame ese móvil! No, déjame. ¡Que me lo des! ¡Dame ese móvil! ¡Dámelo! Había fotos de Vittoria y un chat con un tal Magic. ¿Qué quería Magic de ella? La chantajeaba. La amenazaba con publicar sus fotos íntimas. Le pedía explicaciones. Y al final Luca lo admitió. Él era Magic. ¡Vittoria se suicidó! ¡Está muerta por tu culpa! ¡No! Yo no quería empujarle. Solo estaba cabreado por lo que le hizo a Vittoria. Está muerta por su culpa. Por desgracia no es así. Solo quiero jugar a básquet y olvidarme de toda esta mierda. Magic no era Luca. No era él el que chantajeaba a tu novia. Intentaste matar al hermano equivocado. ¿Cómo que el hermano equivocado? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Quieres aprender chino? No, intento averiguar qué significa el tatuaje de Giuliano y Vittoria. Es el único elemento que relaciona los casos. Podría ser importante. Míralo. Es este, ¿no? Es igual. Atados para siempre. Joder, parece una amenaza. Ha sido detenido el culpable del intento de homicidio de Luca Cusimano, a quien empujaron por el acantilado de Terracini la otra noche. Y ahora... Han detenido a Seba. Lo sé. Me lo ha dicho mi padre. ¿Por eso has venido aquí? Para pensar en lo que le hicieron a Luca. Y en lo que Luca hizo por ti. Tu tatuaje significa atados para siempre. Es una especie de respuesta a lo que escribió tu madre en la nota en la que decía que se iba. Ella no quería estar atada para siempre, pero tú sí. Tu padre intentó ocultarte la nota, pero tú la leíste. Esa idiota se fue por culpa mía. Es a mí a quien quería dejar. Como Vittoria, ¿no? Pero no podías aceptarlo y le chantajeaste. Los mensajes de su móvil eran tuyos. Luca debió encontrarlo e intentó protegerte. No hay pruebas de que fueran míos. No podéis hacerme nada.
Magic. El nombre del chico que chantajeaba a Vittoria. Es el apodo de Magic Johnson, el jugador de básquet de la camiseta de Giuliano. Los especialistas han encontrado su cuenta. Luca encontró el móvil de Vittoria y descubrió el chantaje. Por eso tuvieron esa discusión en el instituto. La añoranza que vi en Giuliano no era por Luca. Era por su madre. Es duro descubrir que quien te trajo al mundo pasa de ti. Aunque eso no justifica que tú pases de los demás. Inspector, acaban de llamar del hospital. El chico se ha despertado. He retirado la denuncia contra la redacción. Gracias. Y siento las molestias que le he causado. Si no me hubiera rendido con Giuliano, puede que aún pueda recuperarlo. Usted tenía razón. Algunas relaciones no se eligen. Él es mi hijo y yo soy su padre. Pase lo que pase. Crecer sin padre es duro. Te pasas la vida intentando ser mejor. No dices que sufres. Pero intentas evitar que otros niños sufran como tú. Crecer sin padre te fortalece. Aprendes a sobrevivir. ¿Qué estás haciendo? Quita eso. ¿Por qué? Tú fuiste el hombre naranja, ¿no? Lo hice para pagarme las clases de periodismo. Pues yo fui a Miss Italia para pagarme la universidad. Y para tu información, la libertad de prensa acaba donde empieza la difamación. Ah, y que quede claro. No es Photoshop. Gracias por el soplo. Ya ves, no lo he hecho porque estés enferma y podrías morir. Que lo sepas. Aprendes a mirar alrededor y a reconocer a los que son como tú. Buenas noches. Las conclusiones de la investigación, problema, denuncia resuelto, Violeta. Aunque parezcan todo lo contrario. Pero hay algo que cuando creces sin padre es muy difícil de hacer. Fiarte y pedir ayuda. Tengo hambre y no sé cocinar. ¿Me pasas el pimiento picante? Sí. Sí. Bueno, eres mucho mejor periodista que cocinera. He leído tu artículo sobre el caso. ¿Puedes coger el pan rallado de la nevera? Sí. Pues tú lo has hecho muy bien al entender que era Giuliano el que chantajeaba a Vittoria. Cierto. Gracias. Ahora me dirás que ya no me necesitas, ¿verdad? Eso también es cierto. Pero creo que te daré otra oportunidad. ¿Por qué?
Porque me encantan las cosas que hacen daño. Está buena. Tengo que pedirte un favor. Tenías razón. Vine a Palermo a buscar a mi padre, pero solo tengo esta foto vieja de un escarabajo con matrícula de Palermo y poco más. Pensaba que podría sola, pero no es así. Necesito tu ayuda. ¿Puedo saber por qué lo buscas? Por un asunto familiar. ¿Me ayudarás? Lo intentaré. Pero hagamos un pacto. Yo cocino y tú desayunas vestida. Así los dos conservaremos la salud. Vale. Hecho. La pasta está lista. Es difícil pedir ayuda, pero yo he aprendido a hacerlo. Porque se puede crecer sin padre. Pero yo ya no puedo estar sin él. Porque aunque tú, Francesco, aún no lo sabes, está en juego mi vida. Y puede que no solo la mía. Keep it going.